Hola, vamos a iniciar la unidad 3. Vamos a estar hablando a lo largo de toda esta unidad de la energía eléctrica, de qué tipo de materia puede conducir la corriente eléctrica y por qué, cómo se produce este fenómeno de transformación de la energía eléctrica en los circuitos eléctricos, cómo podemos calcular los parámetros de ese circuito mediante lo que se conoce como la ley de Ohm. Y por último vamos a estar viendo la conducción de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, ya que nosotros tenemos células que pueden conducir la corriente eléctrica. Una de esas células son las células nerviosas y este fenómeno se llama sinapsis eléctrica, y el otro tipo celular son las células del corazón, las células cardíacas. Pero con eso vamos a estar terminando la unidad. La energía eléctrica es otro tipo de energía, otra forma en la que la energía puede proyectarse. Es un fenómeno natural, por supuesto, por eso la física se encarga de estudiar este tipo de energía, pero lo que tiene de particular es que solamente va a estar disponible en algunas porciones de materia que cumplan con un requisito. Los materiales que cumplen con el requisito y pueden conducir la corriente eléctrica se llaman metales. Esa es la clasificación que se le ha dado a las porciones de materia que tienen esta capacidad. Lo que vamos a encontrar que tienen todos los metales es un electrón o varios electrones que tienen capacidad para moverse libremente. Como vemos en esta imagen, tenemos acá el átomo de cobre. Este es un ejemplo de un átomo con capacidad para conducir la corriente eléctrica. Acá tenemos un átomo. Esta es una representación de este átomo un poco precaria, pero para lo que nosotros estamos queriendo estudiar nos alcanza y nos sobra. Entonces, acá tenemos esta parte de acá que estoy señalando, es el núcleo del átomo. Acá dentro del núcleo siempre van a estar los protones, que son un tipo de partícula subatómica, porque es más chiquita que el átomo, que tiene carga eléctrica positiva, pero están acá adentro. Y por fuera del núcleo hay estas zonas que están dibujadas con estas circunferencias, que son los niveles de energía. En los niveles de energía están otro tipo de partículas subatómicas, que serían estas bolitas rojas, que son los electrones, partículas cargadas eléctricamente con carga negativa. Este átomo tiene todos estos electrones, todas estas bolitas rojas. Todos estos electrones, los del nivel 1, 2 y 3, no son importantes, sino que lo importante es este electrón que está acá solo. Entonces, en este caso, este electrón es importante porque es el único que puede participar en una unión química. Por eso a este electrón, en este caso, se le dice electrón de valencia, porque cuando el cobre quiera formar un enlace químico con otros átomos, lo que va a hacer es aportar este electrón que está acá para la unión química en cuestión. Entonces, lo que vamos a tener, lo que vemos, es un alambre de cobre, así como está esta imagen. Un alambrecito, vean acá, recubierto por este material que no conduce la corriente, esto negro y esto rojo, que es una especie de goma, y por dentro el alambre de cobre. Así que el alambre de cobre adentro tiene un montón de átomos de cobre. Este átomo es uno solo, pero hay que acordarse que tiene millones y millones de átomos iguales a este, acá dentro del alambre. Entonces, ¿qué es lo que se propone brevemente? Lo que se muestra en esta imagen, que el átomo de cobre va a experimentar lo que se propone como la teoría del mar de electrones, que vendría a ser que cuando están juntos los
átomos de cobre, uno al lado del otro. La unión que sucede acá es una unión que se denomina metálica y que se caracteriza porque este electrón tiene capacidad para escapar de la nube electrónica y moverse libremente. Así que cada electrón de cada átomo de cobre va a tener la capacidad de escapar de esta parte y navegar libremente por toda la zona. Entonces nos va a estar quedando como un núcleo con carga positiva bien separado de los electrones, que estos, como muestran estas flechitas, quieren decir que se mueven libremente. Por eso es que puede conducir la corriente, porque estos son los electrones que pueden tomar una dirección, por ejemplo, hacia allá, ¿no? Hacia el lado positivo de las X, si queremos, que se mueven todos para este lado. Así que esta es la propuesta que se da para explicar por qué hay porciones de materia que sí pueden conducir la corriente. Entonces, pueden conducir estos cables de cobre porque adentro hay un mar de electrones, que son cada electrón de valencia de cada átomo que está ahí, que tiene libertad de movimiento. Cuando todos esos electrones se muevan en un sentido a una determinada velocidad, va a haber conducción de la corriente eléctrica. Sabiendo todo esto, podemos decir que hay manifestaciones naturales de una breve conducción de la corriente. Eso pasa cuando aparece un rayo y un relámpago, cuando hay una tormenta. Lo que nosotros vemos, como está en este dibujito, es que está la nube, sufre una distribución asimétrica de las cargas. Las cargas positivas tienden a irse hacia arriba y las carguitas negativas tienden a irse hacia abajo. Esto es algo momentáneo y transitorio. Así que cuando a la nube le pasa esto, que sufre esta distribución asimétrica de las cargas internas, lo que hace es que queda la parte negativa acá abajo y eso induce una reorganización de las cargas momentáneas en la Tierra. Esto es tierra, o sea, el piso, pero de tierra. Y entonces esa distribución momentánea de las cargas en la Tierra, como se ve acá, van teniendo una tendencia de relacionarse con las negativas de acá. Y ahí se produce la descarga eléctrica y habría que tener una imagen más en donde la nubecita recupera la distribución normal de las cargas. Ya no va a tener una zona negativa y una positiva como tenía hasta acá. Porque una vez que el rayo se proyecta, se canaliza toda esta diferencia de cargas y todo vuelve a la normalidad. Si se produce otro rayo, vuelve a pasar todo este ciclo. Así que entre las cargas positivas y las negativas, van a aparecer fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Se dice que cargas con signos opuestos se atraen y que cargas eléctricas con signos iguales se repelen. Acá se puede ver que la carga negativa se atrae con la carga positiva, ya que son de signos opuestos. Entonces, positivo con negativo se atraen y dos positivas se repelen, eso es que un sinónimo de que se rechazan, y dos negativas también se repelen. El científico que estudió con las cargas eléctricas puntuales se llama Coulomb, y él lo que hizo fue evaluar cómo era la fuerza eléctrica que aparecía cuando teníamos cargas eléctricas puntuales, combinando todos los signos posibles. Para medir la cantidad de carga que tiene una partícula se usa la idea de cantidad de carga, que se designa con una letra Q chiquita, y que la unidad en el SI para la cantidad de carga es el Coulomb y se representa con una C mayúscula. Así que ahora vamos a tener una porción de materia que tiene partículas cargadas, que puede ser, como dije hasta ahora, electrones.
Lo que hizo Coulomb fue medir la cantidad de carga que tienen las partículas. Viene a ser una analogía con la cantidad de masa. Nosotros tenemos un cuerpo sólido que tiene una cantidad de materia. Esa cantidad de materia la podemos medir y es la masa que tiene ese cuerpo. Ahora pasa lo mismo. Hay una partícula que tiene masa, porque si existe tiene masa, es la definición de materia, y además de poder medir la masa de esa partícula, que en este momento va a ser algo insignificante, porque estamos hablando de partículas muy chiquititas, muy enanas, como los electrones, entonces el valor de masa no va a estar representando algo importante para nosotros en este momento, sino que lo que va a ser importante es la cantidad de carga que tiene esa partícula. Así que logró medir, ya se conoce cuánta cantidad de carga tiene un electrón. Algo sumamente interesante es que todos los electrones son iguales. Todos los electrones que existen de cualquier átomo que uno conozca hasta el momento, todos los electrones son iguales. Iguales en masa y iguales en cantidad de carga. Así que el valor para cantidad de carga de un electrón, que ya se conoce, es un valor fijo. Lo que es variable es cuántos electrones hay, no cuánta carga hay, porque la carga ya es algo fijo, sino que lo que puede variar es cuántos electrones habrá en una porción de materia, dependiendo de cuánta materia uno tenga. No va a ser entonces lo mismo 1 centímetro de alambre que 3 metros de alambre, que por supuesto tiene más masa. Además de los electrones que están presentes adentro de una porción de materia, tenemos también a otras partículas que están cargadas eléctricamente, que se llaman iones. Los iones son especies químicas, ya no son electrones de un átomo, sino que directamente van a ser un átomo que perdió o ganó electrones. Cuando se une un átomo de un no metal con un átomo metálico, se produce un tipo de unión que se llama unión iónica. La unión iónica se caracteriza por que un átomo, siempre el metálico, pierde electrones y el átomo no metálico gana esos electrones, que pueden ser 1 o 2 electrones. Como tenemos acá en el ejemplo, tenemos un átomo de sodio que forma una unión química con un átomo de cloro. El átomo de sodio es el metal y el átomo de cloro es el no metal. Cuando ellos se encuentran, lo que sucede es que el cloro toma el electrón de valencia del sodio, se lo saca. Como se muestra acá, el cloro, que tenía todos estos electrones verdes, ahora tiene uno más, que es el azul. Se suele hacer eso, este diagrama, para representar cómo fue la pérdida y la ganancia de electrones. Y siempre se ponen como en distintos colores, o si uno pone bolitas, después pone cruces, como para hacer una diferencia y notar a simple vista que el cloro le sacó un electrón al sodio. Como recién decía, esto a nivel carga no tiene sentido, porque el electrón de sodio no es diferente al electrón del cloro. Acabo de decir que todos los electrones son iguales. Pero igual se acostumbra a hacer esto como para simplemente ver a simple vista que este ganó uno y por eso se quedó marcado por eso se quedó cargado negativamente, y para notar que este perdió el único electrón de valencia que tenía y por eso se quedó cargado positivamente. Cuando se forma un compuesto iónico a partir de una unión iónica, que es un tipo de unión donde hay pérdida y ganancia de electrones entre un átomo de metal y un átomo de no metal, siempre se genera un compuesto iónico que es sólido a esta presión y a esta temperatura que manejamos nosotros, como la sal de mesa, por ejemplo. Y siempre esos compuestos iónicos son cristales, pequeños cristalitos, que se ubican de una forma estratégica en el espacio, o sea, tienen una disposición tridimensional muy interesante.
Eso es lo que siempre pasa. Lo que ocurre es que cuando uno de estos compuestos iónicos se junta con el agua, esta idea se conoce como que se disuelven. Cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, forman los iones, recién ahí. El compuesto iónico sólido no conduce la corriente, porque como les decía, es un sólido, es un cristal completamente ensamblado que no conduce la corriente. Entonces, cuando yo disuelvo un compuesto iónico en agua, por ejemplo, lo que hago es separar a esto en los respectivos iones. El metal con carga positiva y el no metal con carga negativa respectivamente. Este que está acá se llama cloruro de sodio, es una sal de las más famosas que hay en toda la química y para salud también, por eso está acá en este ejemplo. Así que lo que tiene que quedar claro es que los compuestos iónicos conducen la corriente solo si están disueltos, si no, no. Y justamente eso es lo que tenemos nosotros, compuestos iónicos disueltos en agua, ya que el agua es el líquido que se encuentra en mayor proporción en nuestro organismo. Por eso es que ahora vamos a tener iones que en nuestro caso van a ser los encargados de conducir la corriente eléctrica. Así que en materia inanimada, podemos llamarlo así, como los cables de cobre que recién veíamos, el encargado de conducir la corriente es un electrón de un átomo, o sea, muchos electrones de muchos átomos de ese metal. En los sistemas vivos, como por ejemplo el ser humano, los encargados de conducir la corriente van a ser estas partículas cargadas que se llaman iones. A los metales que conducen la corriente se los llama buenos conductores. Como dijimos recién, se debe a la capacidad de movimiento de los electrones de valencia. Acá tenemos una representación de, otra vez, el átomo de cobre, que es que es con 29 protones, así que afuera tiene 29 electrones. Y tenemos al átomo de plata, que tiene 47 protones y 47 electrones, y un solo electrón de valencia también. Justo este es uno que tiene uno y este también. Pero hay algunos que tienen más, como el aluminio, por ejemplo. Elegí mucho el átomo de cobre, por lo que el cobre es un gran representante de este tema y es lo que usamos nosotros en nuestro mundo para conducir la corriente que nos llega a nuestras casas, a las calles, a todos lados. Los cables que uno ve en la calle son cables que adentro tienen cobre, ya que es buen conductor y es muy barato a comparación de la plata y a comparación de otros como el oro, es muy barato. Por eso es que se usa para el cableado de la ciudad, de los pueblos, de todo. Además de los materiales conductores, existen materiales que son malos conductores de la corriente. A estos materiales se les llaman aislantes. En general, todos los átomos no metálicos son todos malos conductores. Esto es porque los electrones de valencia de los átomos de los no metales no se pueden mover libremente. Entonces, la resistencia va a ser la oposición al movimiento, a la circulación de corriente a través del cuerpo del material. Ese término es resistencia o resistividad, el no permitir que los electrones se muevan libremente y no permitir que haya en todo el cuerpo del material una conducción de la corriente. Existen también, aparte entonces de los buenos conductores, los malos conductores, condiciones intermedias como la de los elementos semiconductores. Estos elementos tienen un comportamiento variable, quiere decir que en ocasiones se comportan como un buen conductor y en ocasiones se comportan como un mal conductor. El comportamiento se relaciona mucho con las condiciones externas a las que están expuestos estos materiales. Condiciones como radiación,
la presión o la temperatura del ambiente. Nosotros podemos regular estas condiciones externas, manipularlas, para lograr que estos semiconductores se comporten como buenos conductores cuando queremos y como malos conductores cuando queremos también. Y por último, hay materiales que reciben el nombre de superconductores. Son materiales, es como una condición súper difícil de conseguir, y quiere decir que estos materiales en ese momento, con esas condiciones controladas externas, van a poder conducir la corriente sin presentar ningún tipo de oposición, sin resistencia ni pérdida de energía en forma de calor. Nosotros en la unidad 2 dijimos que de cualquier proceso natural, si el sistema era abierto o cerrado, igual iba a haber una pérdida de parte de la energía que se está transformando ahí adentro del sistema cerrado como calor. Los fenómenos electrostáticos, como dice la terminación de esta palabra, quiere decir que son conducciones de electricidad, pero locales. Estáticos quiere decir que no están en movimiento, sino que son puntuales y que son momentáneas, y que se produce la conducción en ese punto y luego termina. No es como la conducción en los materiales que veíamos recién, como los iones en solución o como los metales que directamente tienen los electrones moviéndose. Entonces, lo que va a pasar es que van a haber varias formas en que se puede producir corriente eléctrica local, siendo un fenómeno electrostático. En general esto pasa, por más que tengan varios nombres o varios ejemplos, lo que hay que pensar es que estos fenómenos pasan porque hay una distribución asimétrica de las cargas en una zona del material. El ejemplo que siempre damos de esto es la idea de frotar un globo en el pelo de una persona o en un suéter de lana, y lo que notamos es que al frotar este plástico, el globo es de plástico, al frotar este plástico, en esa zona donde estamos frotando va a haber una distribución de las cargas, así como pasaba con la nube y la tierra. Esa distribución en el globo dura un ratito y luego la parte interna vuelve a tomar el equilibrio que tenía antes. Entonces, si nosotros agarramos ese globo que recién lo frotamos en lana y lo acercamos a una pared, vamos a notar que se queda enganchado un ratito, que se queda colgando ese globo. Y después de un ratito cae y termina y vuelve toda la normalidad. La carga que se indujo en el globo momentáneamente lo que hace es promover también la distribución asimétrica de cargas en la pared, todo momentáneamente, y después se produce la pequeña interacción de cargas, fuerzas de atracción, y termina la situación. También hay este tipo de conducción eléctrica cuando tocamos ciertos materiales, a veces las puertas, ¿no? El picaporte de una puerta nos conduce, o cuando nos sacamos un buzo que es de lana, o cuando saludamos a alguien, como saludamos nosotros, que nos damos un beso en la cara, ahí se produce una pequeña descarga eléctrica por la distribución asimétrica local de las cargas. Se da la pequeña conducción y todo vuelve a la normalidad. Una partícula con carga eléctrica, como la que dijimos recién, que puede ser un protón, un electrón o los iones, generan a su alrededor una perturbación del espacio más próximo. Así que cerca de esa partícula cargada eléctricamente va a estar el ambiente completamente perturbado. A esa perturbación del entorno de la partícula le decimos campo eléctrico. Cualquier partícula cargada entonces genera a su alrededor un campo eléctrico.
El alcance del campo eléctrico de la partícula va a depender de la cantidad de carga que tenga esa partícula en cuestión. Si tiene mucha cantidad de carga, genera un campo eléctrico que tiene un mayor alcance, un campo mucho más grande. Y si tiene poquita cantidad de carga, generará un campo eléctrico más pequeño. Acá tenemos en azul una partícula cargada negativamente que está sola. Las partículas, como son esferas, lo que producen es un campo que se le dice radial, que sale en todas las direcciones y nacen desde la partícula y van hacia afuera, en el entorno próximo a la partícula. Cuando la carga es negativa, a este campo se le dice que es entrante, porque como se ven en las flechas acá, apunta hacia el centro de la partícula. Es radial y entrante. Cuando una partícula es positiva, y está también acá como está acá sola, lo que hace es un campo eléctrico que es también radial porque es una esfera y saliente. Entonces, en esta primera imagen de acá arriba tenemos cómo se ven los campos eléctricos de las partículas con las únicas opciones de carga que hay, negativa y positiva, y tenemos cómo sale el campo y estos se llaman líneas de campo o líneas de fuerza. Ahora en la situación de acá abajo lo que vamos a tener es la interacción ya de dos partículas cargadas. Si las dos partículas son de cargas opuestas, como se ve acá, negativa y positiva, cuando se aproximen, lo que va a suceder es que en la zona donde están más cerca, que es este lado de la positiva y este lado de la negativa, en las zonas en las que están más cerca, las líneas de campo se van a fusionar. Los campos eléctricos de ambas se van a perturbar ahora para generar una nueva zona de campo eléctrico combinada. El campo sale de la partícula positiva, porque de la partícula sale hacia afuera, y entra en la partícula negativa, porque como vimos acá, la negativa, las líneas son entrantes. Así que la famosa frase de cargas eléctricas opuestas se atraen, ahora cobra otro sentido porque podemos decir que en realidad lo que sucede es que los campos eléctricos de las partículas se fusionan y eso se termina viendo como una atracción. Y si tenemos cargas que pueden ser dos negativas o dos positivas, acá está representado dos positivas, lo que notamos es que en la zona en donde están más próximas las partículas, este lado de esta positiva y este lado de esta otra positiva, lo que pasa es que el campo se distorsiona para evitarse y ya no se fusionan las líneas. Porque como se repelen, eso quiere decir que no hay acá una interacción de los campos. El campo de esta tendría que ir, vean la positiva acá arriba, tendría que ir radial, o sea que acá tendría que haber una flecha donde estoy indicando, pero esta flecha, esta línea, es la que se distorsiona y se va para abajo. ¿Por qué? Porque quiere evitar toparse con esta otra partícula y con su campo, ya que estas no se quieren. Lo mismo va a pasar con dos carguitas negativas, solo que las flechas en vez de apuntar hacia afuera van a apuntar hacia adentro, es la única diferencia. En el espacio que estoy señalando, vean acá, todo esto que estoy señalando con este cursor, con esta flechita, en todo este espacio hay vacío ahora. En donde antes había campo eléctrico cuando la partícula estaba sola, ahora hay vacío. Cuando dos partículas se encuentran, ya sean dos positivas, dos negativas o una positiva con una negativa, en todos los casos aparecen entre ellas los pares de fuerzas. Y acá nos vamos a quedar un poco a analizar, ya que estamos, cómo se aplica también el tercer principio de Newton
para las fuerzas que aparecen entre las partículas cargadas. La ley de Coulomb es la ley que nos ofrece, como está la fórmula acá abajo, la ley que nos ofrece cómo podemos hacer para calcular la fuerza eléctrica que aparece entre dos partículas puntuales con carga eléctrica. No importa si son dos positivas o dos negativas o una positiva y una negativa. Todas se calculan con esta fórmula que está acá abajo. Cuando estábamos en la unidad 1 dijimos que dos cuerpos que interaccionaban entre sí, ya sea por contacto o a distancia, iban a generar fuerzas el uno en el otro. Dijimos que cada cuerpo iba a experimentar la fuerza que le hace el otro cuerpo. Acá pasa exactamente lo mismo, solo que no tenemos cuerpos de gran tamaño. Antes estábamos analizando, por ejemplo, la interacción entre la camilla y el enfermero, la silla de ruedas y el enfermero, el piso y un objeto, un florero en una mesa, un libro en una mesa también, o el ejemplo de las dos niñas que están patinando. Entonces eran cuerpos grandes que entraban en contacto entre sí. Ahora la única diferencia es que son cuerpos bien pequeñitos, pero sin embargo las partículas cuando se encuentran forman un vínculo y ese vínculo es la fuerza eléctrica. Lo que va a pasar es que la fuerza eléctrica resultante de la interacción siempre se dibuja sobre la línea de fuerza recta que conecta las dos partículas. Están representadas una al lado de la otra, por eso las fuerzas salen en la línea recta que vendría a ser la línea de campo que está ahí. Por eso hace un rato yo les decía, estas líneas que están acá, salientes o entrantes, estas líneas son líneas de campo o líneas de fuerza, porque uno sabe que en esta línea podría aparecer una fuerza si es que en este punto, lo que estoy redondeando acá, ¿sí? ¿No? Lo que estoy señalando, si en este punto apareciera una partícula cargada eléctricamente, entonces sobre esta línea recta que conecta a las dos partículas podría aparecer la fuerza eléctrica. Aparecerá acá adentro si es de atracción o sobre la línea recta de afuera si es repulsión. Cuando es atracción, acá se ve clarito que hay una línea recta. Vean esto que estoy marcando. Es la línea recta que conecta a los dos puntos. Siempre hay una línea recta que conecta a dos cuerpos, a dos puntos cualquiera. Y también existen otras líneas que no son rectas, que son como caminos. Si yo quiero ir de la partícula positiva a la negativa, puedo tomar este camino, esta curva. Recorro toda la curva, voy caminando todo por acá y llego. Pero la forma más rápida de llegar es tomando la línea recta que hay conectando a las dos partículas. Entonces ahora esto quiere decir que la fuerza eléctrica siempre se va a dibujar sobre la línea recta que conecta a las dos partículas. Como estas están alineadas también como estas que están una al lado de la otra bien derecho, ubico las fuerzas que hay sobre cada una en la línea de campo recta. Entonces, acá tenemos la partícula con carga 1 y la partícula con carga 2, las dos positivas. Así que la fuerza es de repulsión, esta F que está acá. Siempre se dice, primero, como está escrito acá, que en la partícula 1 está la fuerza que hace la partícula 2 sobre la 1. Siempre se escribe y se habla así. Así que esta fuerza sería fuerza 2, 1, porque la hace la partícula 2 sobre la 1. Y a esta otra fuerza se le diría fuerza 1, 2.
porque es la fuerza que hace la partícula 1 sobre la partícula 2. Cada partícula tiene uno de los pares complementarios de fuerza. Ahí acá se ve el tercer principio de Newton, que decía que todas las fuerzas vienen de a pares, que cuando dos cuerpos están vinculándose, ya sea con contacto directo o a distancia, en cada cuerpo va a aparecer uno de los pares y que valen lo mismo, solo que apuntan en sentido y dirección contraria. La fuerza 2,1 vale numéricamente lo mismo que la fuerza 1,2. Si esta vale 100 newtons, porque la unidad de fuerza, esta que está acá vale 100 newtons, solo que una va para el lado negativo de las X, por eso la punta de la flecha indica para allá, y otra va hacia el lado positivo de la C, siendo que yo puedo poner el marco de referencia acá, el 0,0 en la partícula 2 o el 0,0 acá en la partícula 1, dependiendo que estoy analizando. La fuerza eléctrica se puede calcular con esta fórmula, que es K, una constante de proporcionalidad, que es la constante de Coulomb, que anda dando vuelta por ahí el valor, y luego el módulo de Q1 por Q2 sobre la distancia que separa las partículas al cuadrado. Cuando uno pone estas barras acá al costado, que es el módulo de Q1 por Q2, esto quiere decir que yo me voy a quedar con la parte del número positiva. Todo número tiene su parte positiva y su parte negativa cuando uno hace una cuenta. Cuando usamos el módulo nos quedamos solo con la versión positiva. Eso es para calcular la fuerza eléctrica, ya sea F2,1 o F1,2. Independizarnos de quién es, si es esta que apunta para allá negativa o esta que apunta para allá positiva. Porque de esta manera, aplicando el módulo, solo me quedo con el valor de la fuerza. Por ejemplo, llego a calcular 100 newton. Es algo enorme para esto, pero es un ejemplo. Llego al valor 100. No así, ese 100 va hacia la derecha o si va hacia la izquierda, que es la información que me daría el signo acá en cuanto a el marco de referencia. Acuérdense que en física uno puede tener una fuerza negativa, puede tener una posición negativa, puede tener una velocidad negativa y puede tener una aceleración negativa. Puede tener cualquier magnitud de estas que mencioné negativas. No significa que la magnitud no existe, que es más chica que 0, eso sería que no existe. No puede ser porque en física las cosas son de 0 a positivo, porque son reales. Lo que indicarían es hacia dónde se dirigen. Una fuerza negativa no es que no exista, sino que ese negativo estaría indicando que se dirige hacia el lado negativo de las X o hacia el lado negativo de las Y. Indicaría la dirección y el sentido. Una velocidad negativa, lo mismo, no quiere decir que el cuerpo no tiene velocidad. El cuerpo tiene velocidad, solo que hacia dónde se dirige esa velocidad es contraria al eje que se eligió. Lo mismo la aceleración, lo mismo la posición. Un cuerpo no puede estar a menos 50 metros, porque no existe, existe de 0 metros hacia arriba, porque los metros son reales. Lo que existe es decir que está a menos 50 metros con respecto a un punto. Entonces, bueno, eso como repasando todas las condiciones. La fuerza eléctrica, para resumir, se calcula de esta forma y depende. Proporcionalmente varía con la cantidad de carga. Se aumenta la cantidad de carga de las partículas, aumenta la fuerza eléctrica porque están en el mismo nivel, y si aumenta la distancia, disminuye la fuerza eléctrica. Eso porque quedaron cruzados. Cuando yo tengo en una ecuación un parámetro que quedó alineado con otro parámetro, una magnitud que quedó alineada con otra magnitud, como por ejemplo la fuerza quedó alineada con el numerador con la carga,
Eso quiere decir que varían directamente proporcionales. Aumenta una, aumenta la otra. Disminuye una, disminuye la otra. Aumenta la carga, aumenta la fuerza. Disminuye la carga, disminuye la fuerza. Pero cuando tengo a una magnitud cruzada con otra magnitud, porque esta está en el numerador y esta en el denominador, la distancia, cuando las tengo así cruzadas, quiere decir que entre ellas varían inversamente proporcionales. O sea, aumenta la distancia, disminuye la fuerza eléctrica. Se puede hacer este mismo análisis para cualquier ecuación y ver cómo variarían las magnitudes y predecir el comportamiento que uno espera. Entonces, si uno dice, está Q1 a 10 metros de Q2, voy a tener una fuerza, pero si Q1 ahora se acerca a 3 metros de Q2, como la distancia se achicó, la fuerza aumentó. Y si las cargas estaban a 10 metros y después las dejo a 15 metros, la distancia aumentó, entonces la fuerza se achicó. En este caso es una fuerza a distancia porque nunca alcanzan a tocarse las partículas. Hasta acá va la primera parte. En una segunda parte vamos a ver cómo se transforma la energía eléctrica.